Muy buenas noches, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Otra vez, con inconvenientes con la tecnología, bajamos un navegador para que la cámara funcionara, pero no valió, no sirvió. Por eso llevo 4 minutos retrasado. Discúlpenme de nuevo. Parece que el diablo está interesado en que esto no salga al aire. Parece que el enemigo no quiere que pueda enseñar esta clase de cosas. Y les pido mil disculpas. Vamos al punto. Oremos un momentico. Señor, nos ponemos en tus benditas manos en esta noche, una vez más. Descargamos en ti nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y te pedimos ayuda. Gracias por todas esas personas fieles, preciosas personas que son incansables. A mí me causa molestia fallarle a la gente y en términos de horarios peor. Pero Señor, ¿qué puedo hacer? No pude evitarlo. Gracias Dios por cada persona, hermanos, hermanas, amigos, vecinos de aquí y de allá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego que esa perseverancia, que ese amor, que esa paciencia, que esa fidelidad y que esa persistencia reciba justa retribución. Vale la pena entrar a estudiar estos temas y esperar un momentito, dado a que tendremos conocimiento muy importante de lo que fue, lo que es y lo que será. Gracias por cada hermano y hermana, por cada persona que dijo: yo no me quiero perder las clases de escatología. Esto es escatología y profecía pura en la palabra de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, tú eres el maestro. Jesucristo, el maestro de maestros, dijo que tú, Espíritu Santo, nos recordarías todas las cosas, pero también que nos enseñarías. Hoy estamos a los pies tuyos y ponemos en tus manos este tiempo y te rogamos que nos hables, que nos bendigas y que nos enseñes, por favor. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona. Abre el entendimiento. Quita, Señor, la falta de comprensión de estos misterios. Y dame la facilidad, ayúdame a transmitir esta verdad inmarcesible y a ellos a comprenderla, porque tú estás en medio, dándome a mí la facilidad de enseñarla y a ellos la facilidad de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos para todos, amados hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús a todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo escatológico y profético. En nuestra primera hora vimos acerca de los textos que hablan del fin, porque escatología es el estudio de las últimas cosas. Escatos, últimos tiempos; logos, estudio; escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y vimos todos los textos que hablan del fin de los tiempos, en los días finales, en los postreros días, etc. Luego vimos las profecías que están en pleno cumplimiento y vimos unas 50 mínimo que están en la palabra, irrefutables, verdades absolutas que están en la Escritura. Hace 8 días, en la segunda hora de escatología y profetismo bíblico, vimos acerca de la estatua de Nabucodonosor, un pequeño recorderis. Hablábamos que en el capítulo 1 el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por la fuerza, por el rey Nabucodonosor. En el capítulo 1 se ve cómo llegan allá. En el capítulo 1 también nos habla de 3 jóvenes que sobresalen, Daniel, Azarías y sus 3 amigos, a los cuales llamaron Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 2 vemos cómo Dios inserta a Daniel y a sus 3 amigos en el reino, porque Nabucodonosor tiene un sueño que lo espanta. Lo particular es que no recuerda ni el sueño y quiere la interpretación. Ahí es donde Daniel entra y le cuenta el sueño y la interpretación. Una estatua enorme que habla de los imperios, su desarrollo y el desenlace. Habla de lo que vendría a futuro. Nosotros, eso ya pasó. Pero vamos a ver que él ve una estatua enorme cuya cabeza es de oro y habla del imperio babilonio, comandado por Nabucodonosor. El pecho y los brazos hasta cierta parte del vientre de plata. Y en la unión los 2 brazos de las 2 naciones, Media y Persia, medo-persas, que llegaron y derribaron a Babilonia.
Luego el vientre y hasta cierta parte de las piernas de bronce. Este es el imperio griego comandado por Alejandro Magno. Y luego las dos piernas de hierro hasta los tobillos. Las dos piernas de hierro hablan del imperio romano. El hierro representa el imperio romano y dos piernas porque el imperio se dividió en dos. Muy bien, ahora entonces encontramos abajo los pies de la estatua, en parte de hierro, presencia del imperio romano, y en parte de barro. 10 dedos en los dos pies de la estatua, que representa la confederación de 10 naciones que se amangualarán, si me permite la expresión. Y ese es el último sistema de gobierno que habrá sobre el planeta Tierra. Las naciones confederadas del antiguo imperio romano, el hierro en los pies, y también del Medio Oriente, el barro. Entonces el doctor Armando Alducin dice que se harán llamar el G10, y cuando digamos que 5 naciones de Europa con 5 naciones de Medio Oriente se confederan, hermanos, apague y vamos. Muy bien, veíamos algunos datos importantes con respecto a la historia de los imperios. Vemos cómo hay guerra tras guerra, cómo cayó Babilonia, cómo cayó Media y Persia, cómo cayó Grecia y cómo cayó Roma. Fue el imperio que más duró. La parte de la estatua son las piernas, es lo más largo. Fue el imperio que más duró, 1000 años más o menos. Ahora bien, cuando nosotros encontramos esto, nos damos cuenta que en estos tiempos han sucedido cosas nefastas, como la primera guerra, que fue en el año 1914 y duró hasta el 1918. Estados Unidos participó de esa guerra y fue determinante en su participación porque ayudó a la victoria. Pero vino la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se creó la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué se creó la ONU? Para garantizar que no hubiese una Segunda Guerra Mundial. Y la hubo, y hubo muchísimos más muertos en esa Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 a 1945, y los Estados Unidos fueron los protagonistas en la victoria, y allí se catapultaron los Estados Unidos en el mundo. El dólar repuntó, la moneda oficial, todo se hacían las transacciones con el dólar, y empezó a tener un puesto predominante. Nació la UNESCO, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, puras confederaciones que regulaban la conducta de las naciones y que todavía existen, valga la pena decirlo. Muy bien, en esa victoria de los Estados Unidos Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Que Israel había salido en el año 70 después de Cristo, regado por todo el mundo. Eso se le llama la diáspora. Regados por todo el mundo, pero con la victoria de los Estados Unidos, ellos abogan para que puedan volver los israelitas a su tierra. Y se da el aval en las Naciones Unidas. Algunas naciones mantuvieron neutrales, entre otras Colombia, permíteme decírtelo. Y ya te voy a decir algo importante. Y en esa hubo el voto de que volviera Israel, y cuando Israel vuelve a su tierra, 14 de mayo de 1948, Ben Gurión era la persona principal allí. Y ¿sabes qué? Cuando llegaron allá encuentran a Israel, su tierra, ocupada por los palestinos. Si tú no comprendes esa guerra, los ocupacionistas no son Israel. Fueron los palestinos que cuando sacaron a Israel, entonces se metieron allá, y eso empezó a dar vuelta entre nación y nación, que ahorita lo veremos más adelante. Lo cierto del caso es que Israel vuelve a su tierra, y los primeros en reconocer a Israel como nación soberana, 14 de mayo de 1948, fue el presidente Harry de esa fecha, que estaba allí, y llamó a las 6:15 de la tarde a decirle a Ben Gurión que reconocía a Israel como Estado soberano. Eso fue una fiesta tremenda. Tú puedes recurrir a los textos de historia. Y el ejemplo de Estados Unidos lo siguieron otras naciones. Colombia en el voto, como sucedió recientemente con Santos y los de atrás, se mantuvo neutral. Y como Colombia no votó a favor de Israel, Colombia pasó por 70 años de maldición. Guerra, muerte, secuestro, extorsión. Y ahí estuvo, 70 años. Diríamos que en el 2018 se levantó esa maldición, pero ¿qué hizo el presidente saliente? Que también otra vez votó a favor de los palestinos y en contra de Israel. Los israelitas se sentían indignados,
pero el gobierno colombiano, la iglesia cristiana, en unión con otras iglesias de otras naciones, llamaron una embajada de Israel, junto con ministros de las asambleas de Dios y otros ministros de diferentes naciones, y le pedimos perdón a Israel por el agravio del presidente de la nación, diciéndole que no nos sentíamos representados precisamente por él. Nos perdonaron, no había problema, y allá en el Casanare, cuando estaba el gobernador este varón cristiano, pusieron una bandera, se donó 1 hectárea de tierra en el Casanare, aquí en Colombia, y hay una bandera de Israel allá. Y en Israel se donó 1 hectárea de tierra donde hay una bandera de Colombia. Y eso fue lo que nos salvó de otra maldición, de otros 70 años. Muy bien, muy bien. Entonces vemos que las guerras mundiales, en este caso Dios las permitió para que Israel repuntara, Estados Unidos abogara por Israel y pudieran entrar a su terruño. Eso es algo conmovedor, estremece hasta las fibras más profundas que tú puedes consultar en la historia cuando se lee la declaración allá en Israel, videos a blanco y negro, ancianas lloran, niños pendientes de la radio con sus padres. Eso es una fiesta tremenda. El pueblo de Israel vuelve a su tierra después de casi 2000 años. La profecía más importante de los últimos tiempos fue que Israel volvió después de casi 2000 años. Y luego hablaremos esto con todo esplendor, escrito en la Biblia, allá profetizado en los profetas mayores y menores de una manera maravillosa. Entonces, amados, la palabra de Dios, la Biblia había profetizado la caída de los babilonios. Cuando Nabucodonosor tiene esa visión con esa estatua, la Biblia había profetizado la caída de los babilonios, de los medo-persas, de los griegos y de los romanos. Ahora bien, los ingleses lo intentaron, los otomanos también. ¿Quiénes son los otomanos? Los turcos, aquellos que querían montar el califato. Ya les hablaré un poquito más de eso. Adolfo Hitler lo intentó, el alemán. Luego Estados Unidos. Esto quiere decir que están por conformarse 10 naciones que la Escritura mencionó del antiguo Imperio Romano, con la visión de Nabucodonosor. Abajo los 2 pies, hierro, antiguo Imperio Romano, y barro, Medio Oriente. Están por conformarse. Lo más interesante es que en el año 1957 se firmó el Tratado de Roma, donde consideran que Europa tiene que volver a reunificarse. ¿Casualidad? No lo creo. Y formar la famosa Unión Europea. En el año 1999 se acepta el euro como la moneda oficial de toda Europa. En el año 2009, eran 25 naciones formando la Unión Europea, y actualmente creo que son como unas 20 por el Brexit y eso, y naciones que se están saliendo de la Unión Europea. Entonces, la única nación que no quiere la Unión Europea que entre en esta confederación es Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque Turquía es el puente entre el Medio Oriente y Europa. Es un puente perfecto entre Medio Oriente y Europa. ¿Y por qué no quieren que entre Turquía? Porque la misma Biblia profetizó en Ezequiel capítulo 38, versículos 4 y 5 y 6, que cuando se refiere a Gomer y Togarma es Turquía, que ésta se unirá, o sea, Turquía se unirá a Rusia, Libia en África, Alemania en Europa, los países del norte de África, Indonesia y Etiopía, para atacar a Israel. Usted lo puede leer en Ezequiel capítulo 38. Vamos a leerlo. Permítame un momentico, si usted tiene su Biblia por allí, tómela en su mano y vamos a leer cómo Nabucodonosor, en ese sueño que lo turbó, vio el desarrollo de los imperios y su desenlace. Y esa misma visión la tuvo Daniel en Daniel capítulo 7, pero con bestias. El león es Babilonia. El oso es los medo-persas, ya se los expliqué hace 8 días. El leopardo es Grecia. Y la bestia horrible de dientes de hierro es Roma. Y esa bestia espantó particularmente a Daniel más que las 3 anteriores. A medida que se degradaban los materiales, la bestia era más fuerte y más atroz. Y esta bestia espantó a Daniel a punto tal que lo enfermó. Leamos Ezequiel capítulo 38, versículos 4, 5 y 6. Dice la palabra: te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas
y te sacaré a ti con todo tu ejército, caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud de paveses y escudos, armados todos ellos con espadas. Escucha lo que dice Persia. ¿Cuál es Persia? Es Irán en este momento. Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas y la casa de Togarma. Togarma en ese contexto actualmente es Turquía. De los confines del norte con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. La Biblia en Ezequiel 38 profetizó que Turquía se unirá a Rusia y a los países antes mencionados, a los cuales Dios los sacará con garfio en sus quijadas, como dice la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret y Dios bendice a Israel de una manera sobrenatural. Europa estará en manos del anticristo, el cual va a cuidar a Israel durante 3 años y medio a través de un tratado de paz falso, que yo les hablé algo de ello hace 8 días, y lo iremos desenredando cada día más a medida que avanzamos. Ese tratado de paz, el anticristo lo romperá a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio. Recuerda que con la muerte de Jesús se cumplieron 69 semanas de años en la visión de Daniel capítulo 9, porque son 70. ¿Y qué pasó con la otra semana? Ya te explicaré qué pasó, pero quiero decirte que está por cumplirse la última semana de esa profecía. El anticristo hará un pacto con Israel, lo protegerá durante 3 años y medio, y cuando lo tenga comiendo en su mano romperá el pacto y se mostrará tal como él es. El anticristo traicionará a Israel y se viene todo el mundo, como dice la escritura, contra la nación del Señor, contra Israel. De Irak nadie sabía hasta los años 90. ¿Y qué pasó en los años 90? Recuerden que Estados Unidos entra a Irak y derroca a Saddam Hussein, que tenía una estatua con un puño arriba en alto e imágenes, pinturas de él por todo Irak, ¿verdad? Saddam Hussein estaba allí. ¿Sabe qué es lo particular de esto? Que Irak, la Irak de ahora, de este tiempo, es la misma Babilonia, literalmente, geográficamente hablando. O sea que la Babilonia de los tiempos de Daniel, años 580 y bola antes de Cristo, es Irak, la de ahora, a donde entró Estados Unidos y derrocó a Saddam Hussein, el que murió en la horca por genocida y todo ese tipo de cosas. Entonces, Saddam Hussein amenaza invadir Kuwait. Los Estados Unidos intervienen, sacan a Hussein, lo ahorcan, lo ejecutan. Explota la guerra del Golfo Pérsico y desde los 90 hasta nuestros días, atención con esto, Irak, que es Babilonia, Irán, que es Persia, la de la estatua de Nabucodonosor. Y desde los años 90 hasta nuestros días, en todas estas naciones, Israel, particularmente Jerusalén, países del Medio Oriente y Europa, forman los encabezados de las noticias del mundo entero. Grecia hundida económicamente, pero sigue existiendo el imperio griego, recuerda, el de la estatua, la parte de bronce. Roma, el imperio europeo gobernando toda Europa. Si lo nota usted, los imperios del pasado vuelven a aparecer en los últimos tiempos. Daniel 7, 17 y 8, 17 nos habla de esa situación. Permíteme te leo. Daniel. Entonces, vemos que la estatua de Nabucodonosor habla del imperio babilonio. Luego le sucedió el imperio medo-persa. Luego le sucedió el imperio griego. Y luego le sucedió el imperio romano. Abajo están los pies. Dejemos allí. Y en estos tiempos han resurgido esas naciones. Irak, que es Babilonia. Irán, que es Persia. Israel con su capital Jerusalén, que allí ha estado y que volvió a su tierra. Grecia hundida en la bancarrota, pero allí está. Y Roma. Daniel capítulo 7, versículo 17 dice la escritura. Estas 4 grandes bestias, recuerda que Daniel vio bestias. Un león, imperio babilonio. Un oso, imperio medo-persa. Un leopardo, imperio griego. Y una bestia horrible, imperio romano. Y dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Luego, Daniel 7, 17 y luego 8, 17 dice la palabra del Señor. Vino luego cerca de donde yo estaba
y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo del fin. ¿Y cómo así que el tiempo del fin? El tiempo del fin empezó desde que Cristo nació y murió en la cruz. Y se ha venido desarrollando. Y usted mira lo precozmente que se van dando muchas cosas. Este texto antes leído es un texto expuesto por el pastor Dr. Armando Alducin. Bien, aquí viene una pregunta. ¿De dónde surgirá el anticristo? Llévelo, mami, para allá. Sí. Gracias, mi amor. ¿De dónde surgirá el anticristo? Es importante que usted lea en su casa Daniel capítulo 7 y 8. Allí nos arroja pistas acerca de la posición geográfica de dónde surgirá el anticristo. Hay tres escuelas muy sonadas sobre el lugar acerca de dónde provendrá el anticristo. La primera, una de ellas asegura que el anticristo será judío, que saldrá del pueblo judío. La segunda escuela asegura que saldrá del imperio romano. Y la tercera afirma que será asirio. Usted dirá, bueno, pero Asiria ya no existe como nación. Todo lo que es Siria, Irán, todo eso, Irak, todo eso tiene que ver con el imperio asirio del pasado que existió. Muy bien. ¿Cuál de las tres es la real? ¿Cuál es la posición real acerca de esas tres escuelas? Muchos han dicho que el anticristo es el Papa. Otros han dicho que era Barack Obama en su tiempo. Otros están diciendo que es Donald Trump. Otros dicen que es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Otros dicen que era el príncipe Carlos. Y un montón de hipótesis acerca de todos los candidatos a anticristo que han existido. Entonces, ¿de dónde surgirá el anticristo? Vamos a verlo en el contexto bíblico. Y aquí necesito su atención para que no se me vaya a perder en esta explicación geográfica y bíblica, para que podamos comprobar a través de la Biblia acerca de dónde surgirá aquel siniestro ser. Los historiadores dijeron que Adolfo Hitler, el que asesinó más de 6 millones de judíos, que Napoleón Bonaparte y que todos los asesinos y locos que han existido en el mundo son niños de jardín comparados con el anticristo. ¿Sabes cómo llaman los historiadores al personaje que aparecerá? Porque estuve escuchando unos documentales, dicen que lo llamarán el carnicero, que el Señor nos ampare. Tú no te quieres quedar, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Yo no me quiero quedar. Está a punto de empezar la última semana de Daniel. Está a punto de arrancar. Y en ese inicio, tú y yo no estaremos acá. Ahora sí, surgimiento del anticristo. En el Medio Oriente, la Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa entre ríos. ¿A qué se refiere? A una posición geográfica al nororiente o al oriente específicamente del mapa físico de Palestina. Todo lo que es Siria ahora, lo que es Irán, Irak y todo el Golfo Pérsico. Pues bien, en el centro había algo que llamaba la fértil media luna. Mesopotamia entre ríos, porque allá estaba el río Tigris, el río Éufrates y el río Orontes. Por eso llama en Entre Ríos. Allí se cree que fue literalmente el paraíso del Edén, donde Dios plantó a Adán y a Eva en ese lugar. Pero también es muy importante saber que en Mesopotamia empezó la civilización y allí mismo terminará con la Tercera Guerra Mundial. El primer dictador mundial fue Nimrod. Yo sé que usted lo ha leído, permítame, yo lo leo. Génesis capítulo 10. Si quiere, acompáñeme a la Biblia y constate usted mismo lo que le voy a decir, con Biblia en mano. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Dice la palabra de Dios: Cus,
engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino, atención, Babel, Erech, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, quien Nimrod, el primer dictador mundial. Salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Le decía que el primer dictador mundial fue Nimrod. Y Nimrod es prototipo, proyección del anticristo. Cuando dice que es vigoroso cazador delante de Jehová, fue el primer hombre soberbio que subyugó a otros hombres y los sometió, altanero delante del Señor, altanero delante de Dios. Y cuando tú miras el área de influencia del primer dictador mundial, que fue Nimrod, te das cuenta que es en la zona geográfica al oriente de Israel, al oriente de Israel. Cuando tú miras la Biblia y ves Media, Persia, Irán, Siria, etcétera, eso es Medio Oriente, el Golfo Pérsico y toda esa situación. Ahora, Nimrod surgió de la región geográfica entre Asiria y Babilonia. ¿Recuerdas que él se propuso construir una torre muy alta que llegara hasta el cielo? Y allí descendió la Trinidad diciendo, descendamos, plural, confundamos su lengua. Y de allí se regaron. Y se llamó aquel lugar Babel. Cuando habla de la torre de Babel no significa que era una torre que se llamó Babel. La ciudad, era una ciudad llamada Babel. Y en la ciudad estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo, o mejor dicho, que mirara hasta el cielo, muy alta. Querían escapar de los juicios de Dios, querían vivir a su manera. Y si Dios mandaba otro diluvio, querían estar lo suficientemente altos para huir, es lo que dicen muchos teólogos. Este hombre que surgió de esa región, Asiria y Babilonia, valga la pena la mención que Nimrod es tipo del anticristo. ¿Dónde lo vemos? Mira a cómo nos va orientando la Biblia. Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Ya no existía Nimrod, ya no existía físicamente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Él será nuestra paz cuando el asirio, venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios. Entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, que devastarán a espada la tierra de Asiria, a filo de espada la tierra de Nimrod. Él nos librará del asirio cuando venga contra nuestra tierra y pise nuestras fronteras. Aquí está hablando de Nimrod, pero Nimrod existió en Génesis, ya no existía aquí. Habla de la tierra de Nimrod y de Nimrod, como habla la Biblia de Jezabel en Apocalipsis. ¿Te das cuenta de esto? Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo se va desentrañando el lugar de donde surgirá el anticristo. Se cree que el anticristo saldrá de esta misma geografía, pero con orígenes judíos para poder comprender la sabiduría, la profecía. Porque para que los judíos lo acepten y para que los judíos le crean, tiene que ser judío o de raíces judías. 1, 2. En la profecía de Daniel dice que cuando el anticristo rompe el pacto de paz y se da a conocer como en verdad él, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuáles eran sus padres en origen? Los judíos. Entonces se cree que el anticristo surgirá de esta región, allá, en la Mesopotamia, como les dije ahorita, entre Asiria y Babilonia, que es Irak. Y escúchame muy bien, y se dará a conocer, pero con orígenes judíos, para ser aceptado por ellos y así cerrar el ciclo. Hay tantas citas, tú las puedes leer si eres juiciosito, tienes una libreta, anota estas citas, porque son muchas, no las puedo leer. Isaías 10, del 5 al 34, clarifica esto. Yo voy a leer solamente las que son breves textos, porque no me alcanzaría el tiempo. Isaías
capítulo 14, versículo 25. Mira lo que dice la santa palabra de Dios. Versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Está hablando cuando llegue el anticristo con su coalición, entre otras Turquía, a la tierra de Israel, y dice la palabra que ahí es donde se desenlazará la historia de la humanidad y Dios destruirá al anticristo en esa guerra que habrá. Muy bien, con orígenes judíos. Isaías capítulo 30, versículo 31. Dice la palabra del Señor, 30-31. ¿Listo? Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Isaías 30, el versículo 33 dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Porque Tofet, ¿qué es eso? Ya está dispuesto y preparado para el rey. ¿Cuál rey? Foso profundo y ancho, con pira de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo encenderá. Profecía. Luego usted lee Isaías capítulo 31, del 1 al 18. No lo podemos leer desde acá porque nos ocuparía todo el tiempo. Pero quiero que se dé cuenta que Isaías capítulo 30, versículo 31 menciona una palabra llamada Tofet y un rey. Y habla de fuego. Pues bien, amados, Tofet en hebreo significa lago de fuego. Apocalipsis 20 habla del lago de fuego. Y allí será arrojado el anticristo. Es el rey que habla la Biblia allí. El asirio que menciona la Biblia allí. El Nimrod. Porque el primer dictador mundial fue Nimrod. Y el anticristo será el último dictador mundial. Espero no haberlos confundido. Trato de explicarlo de la manera más sencilla posible para hacerme comprender, no pensando que ustedes no entienden, sino que yo debo asegurarme que se ha comprendido. Pero la palabra de Dios nos está señalando una posición geográfica de dónde saldrá el anticristo. Entonces, de las tres escuelas acerca de que saldrá de Judea o de Israel, que saldrá de Roma o que será sirio, pero déjeme decirle que será de allá del oriente como Asiria, pero con raíces judías. Y nada de extraño tiene. Si usted lo recuerda, hebreos y árabes son hermanos. Hebreos, Jacob; árabes, Esaú. ¿Sí? Hebreos, Isaac; árabes, Ismael. Ahí están las dos naciones. Y siempre Ismael persiguió a Isaac. Y siempre Esaú persiguió a Jacob. Y esa guerra persiste. Si tú siempre te has preguntado por qué tanta guerra allá, esa es la guerra. Comenzó en las carpas de Abraham. Allá se remonta la historia. Y entonces terminará cuando el anticristo se va a levantar otra vez para exterminar al pueblo judío. Y ahí es donde intervendrá el Señor con poder y gloria. Antes de continuar, veamos algo de vital importancia para entenderlo mejor. Y es el nombre de los imperios de antaño con el nombre que tienen en la actualidad. Ponme atención. Babilonia, ¿lo recuerdas? La cabeza de oro. ¿Cierto que sí? Y el león, la cabeza de oro en Daniel capítulo 2 y el león en Daniel capítulo 7. Babilonia es ahora la actual Irak. Persia, ¿te acuerdas la plata aquí en el pecho y los brazos? Medo-Persia. Y que una nación era más poderosa que otra, que era Persia. Pues en el año 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán. Y si miras, Irán es una nación que odia a Israel, busca pretextos para destruir a Israel, es una generadora de aparatos nucleares, ojivas nucleares, y se quiere levantar contra el pueblo de Dios. Lo han amenazado muchas veces. Sigamos viendo. Cus y Fut, que lo leímos en la palabra, son ahora Sudán, que queda en África; Etiopía, que queda en África; Libia y norte de África. Cus y Fut son descendientes de Cam, ¿te acuerdas? El nieto de Noé. Y son naciones musulmanas, odian a Israel. Magog, que esta palabra aparece mucho, Gog y Magog. Pues bien,
la palabra Magog habla de los descendientes de los escitas. Ahora se llaman Rusia. Estados confederados rusos, no sé qué, socialistas rusos. Entonces, cuando tú lees en la Biblia Magog, se está refiriendo a la nación de Rusia. ¿Y quién es Gog? Gog en hebreo significa zar, dictador, líder. Entonces, cuando dice Gog en tierra de Magog, está diciendo, le hablo al líder de Rusia. Esa es la interpretación correcta y acertada. Gog es el líder. En este momento, ¿quién es el líder? El zar de Rusia, Vladimir Putin. Y ha levantado a Rusia de una manera tremenda desde que cayó el comunismo, el muro de Berlín, que usted ya sabe que separaba, todo eso que se dio esos oprobios y cicatrices en la humanidad. Vladimir Putin emergió y ha levantado tremendamente a Rusia. Muchos creen que es más poderosa que la misma Estados Unidos. Es una nación de cuidado. Se está levantando para este tiempo. ¿Por qué? Porque Rusia será instrumento de Satanás para atacar a Israel. Entonces, decíamos que Magog es Rusia y Gog es el descendiente, es el líder de Rusia. Ezequiel 38, 2, 3. Leamos la Biblia. Ezequiel 38, 2, 3 dice la palabra: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. ¿Qué es Gog? Zar, líder, dictador. Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, o sea, Rusia, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, Gog. Habla del líder, del presidente, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra de Dios hablando unos 500 años antes de Cristo. Ya estaba presupuestado por el Señor. Quiere decir que este mensaje es enviado al dictador Gog en Rusia, tierra de Magog. ¿Quiénes son Gomer y Togarma? Que los hemos leído también. Son ahora Turquía. Turquía moderna en Asia Menor, que decíamos que es un puente entre Asia al oriente y Europa. Es un puente obligado. Asiria desapareció como imperio, pero en el sueño de Nabucodonosor, el de la estatua, en las bestias de Daniel, no hablan de Asiria, no aparece, pero sí habla de la región. Aunque podemos encontrar gente de origen asirio, se cree que en Alemania y en otros lugares. Grecia, como ya lo mencionamos, sigue con su nombre, pero hundida en la bancarrota. Le han sucedido muchas cosas. Y Roma es otra historia. Roma, la cual existe aún como Roma y que mutó de poder político, militar y económico a religioso. Y con ese poder dominó y quiere seguir dominando al mundo. Unos datos particulares. Primero, el Papa Francisco, que su nombre original es Jorge Bergoglio, argentino, se cree que es el primer hispano y suramericano que queda como papa, de origen jesuita. Averigüe la orden de los jesuitas para que se dé cuenta de lo siniestro de eso. De cómo los jesuitas participaron en el holocausto judío y patrocinaron a Adolfo Hitler. Algunos le llaman el brazo armado del Vaticano. Francisco viene encabezando algunas cosas porque él quería una reforma en la iglesia romana. ¿Por qué? Porque Joseph Ratzinger, ¿recuerdan? Al que lo llamaban el perro guardián del Vaticano, etcétera, etcétera. Alemán, por cierto, era de origen conservador, pero Francisco viene con unas propuestas más liberales. Por ejemplo, no oponerse al matrimonio homosexual. Y entre otras cosas, la iglesia más cerca al pueblo. Más cerca al pueblo. Y ha venido revolucionando. Y Francisco vino como a traer a la memoria del mundo católico al pastor de la iglesia católica, que fue Juan Pablo II, Harold Wojtyla. ¿Y sabes qué? Les recordó a ese hombre carismático y ha levantado un fervor
permítame, utilizo este término como un renacer, una especie de avivamiento en la Iglesia Católica. Y la tarea de Francisco es unificar, atención, unificar las religiones. Allá al Vaticano, en la Plaza San Pedro, han ido todos los líderes religiosos del mundo entero, convocados por Francisco. Perdón, ¿por qué van líderes evangélicos? Él es el centro, el que convoca Francisco. Allá han ido a cantar cantantes cristianos que sufrieron una especie, se marchitaron, lo que hace que participaron de eso. Escúchame bien esto. Está reuniendo los grandes líderes religiosos de todo el mundo. ¿Qué quiere? ¿No te dice eso nada? Muchos teólogos creen, y particularmente escatólogos, que Francisco será el último papa. ¿Sabe qué dijo Francisco de una manera particular? Que los cardenales se fueron al fin del mundo para escoger al siguiente papa. Es una palabra o es una oración ambigua, tiene dos direcciones. El fin del mundo, porque Argentina ya en la cola de Sudamérica, por la Patagonia. Pero ¿no sería que quiso decir que él es el papa también del fin del mundo, de los últimos tiempos? Como para masticarlo, ¿verdad? Y revolucionó la Iglesia Católica, le trae una especie de frescor con sus ponencias, con sus propuestas, con sus artículos. Ya sacaron una película llamada Los dos papas y se le hace una apología, la tremenda, a Francisco, quien llega allí a revolucionar. Y ha habido como un reverdecer. Que el Señor nos ampare, que el Señor nos ampare. ¿No será que se está preparando la religión unificada mundial de la cual será cabeza el falso profeta? Qué raro, ayer o anteayer, el 14 de mayo, cuando Israel celebraba 72 años de volver a su tierra, el Papa Francisco tuvo una reunión con grandes hombres del mundo para estudiar algo sobre la educación. ¿Qué tipo de educación? Es un humanista tremendo, tremendo. Tenga el ojo abierto. Tengamos, mejor dicho, el ojo abierto. Yo no sé, yo perdí, alguien me regala la hora y disculpen esta falta de orden. Faltan 12 minutos y me regalan 10 minuticos más, hermanos, allá. Por favor, perdonen. Ahora no me vayan a decir el pastor de los 10 minuticos más. Es que quiero reponer el tiempo que les quité. Amados, bien, vamos a masticar todo eso. Vamos a masticar. Volvamos con el tema acerca de dónde vendrá el anticristo. Hagamos un pequeño recorderis. Babilonia, representada por la cabeza de oro, mejor de los metales, y el león alado, Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, Daniel capítulo 7, el león alado. Y vimos que el león era símbolo babilonio. Cayó bajo el poder del imperio de Media y Persia, los medopersas, representados por la plata de la estatua de capítulo 2 de Daniel, y el oso, con 3 costillas en su boca y un costado más alto que el otro. El costado más alto que el otro en el león significaba que una de las dos naciones era más poderosa que la otra, que era Persia, y las costillas que venía de devorar a 3 naciones ya anteriormente. Ahora, la palabra de Dios nos habla de Grecia, el imperio griego, el metal de bronce en la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, o el leopardo con 4 cabezas en Daniel capítulo 7. Pero también vemos en el capítulo 8 que quedan 2 naciones, los medo-persas, representados por un carnero, que habla de la misma plata de la estatua, el mismo oso de Daniel, y ahora con un carnero, que tiene 2 cuernos grandes, 2 naciones, pero uno de ellos es más grande que el otro. Refiere lo mismo, una de las naciones más poderosa que la otra, y habla de Irán, que es el antiguo Persia. Y se levanta un carnero un macho cabrío contra el carnero. Y el macho cabrío es Grecia. Tiene un cuerno grande en la frente. Y ese cuerno grande es Alejandro Magno. Alejandro Magno. Bien, viene el imperio griego simbolizado por el bronce y todo lo que les acabo de decir. Y así se va dando esa batalla entre potencias, entre bestias, entre imperios allí. Y uno sucede al otro por la fuerza y así sucesivamente. Pero vamos a centrarnos en este momento en la batalla del carnero
con los dos cuernos grandes, uno más alto que el otro, que representa al imperio medo-persa, y el macho cabrío, que representa al imperio griego. En la visión de Daniel aparece en escena dos imperios representados por las dos bestias antes dichas e interpretadas. El imperio medo-persa venía con una racha de poder y victoria. Habían vencido 3 naciones antes de Babilonia, ahora llegan y vencen a Babilonia y se creían ya que eran los duros. Hasta que aparece el imperio griego, macho cabrío, y frena estas travesías del carnero, lo derriba y nunca más se volvió a levantar. Notemos que la segunda parte del versículo 5 dice que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, refiriéndose sin duda alguna, como ya les dije, a Alejandro Magno, líder y fundador del imperio. ¿Qué les parece? Líder y fundador del imperio. El versículo 8 nos declara que cuando el imperio griego estaba en su esplendor, el macho cabrío, entonces el cuerno notable, o sea, Alejandro Magno, el fundador, se quebró. Vamos a leerlo. Esto es tremendo. Daniel, Ezequiel, Daniel. Vamos a ir a Daniel, capítulo 8, versículos 21 y 22. Póngale atención a la profecía. El cuerno se quebró. Daniel 8, 21 al 22 dice la palabra de Dios. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Cuál era el rey de Grecia? Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. En cuanto al cuerno que fue quebrado y lo sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando dice que fue quebrado el cuerno, significa que Alejandro Magno murió. Cayó, murió. Dice la historia que murió en Babilonia en el año 323 antes de Cristo, y sin tener un hijo aún, aunque Roxana, su esposa, estaba esperando un hijo, estaban en embarazo de él, pero no había nacido, y él tuvo un hijo bastardo con su amante, la princesa Barsine, llamado Heracles, pero como este era un hijo bastardo, no podía suceder en el imperio, tenía que ser un hijo legítimo, y el hijo legítimo no había nacido. Ahora bien, como Alejandro muere y el hijo que vivía era bastardo y el hijo que tenía legítimo no había nacido, entonces le heredan el imperio los 4 generales que él tenía. Los 4 generales, ponga atención, ahí es donde habla de leopardo de 4 cabezas. Y se riegan hacia los 4 extremos de la tierra con un propósito, la helenización. Y ahorita hablaremos de eso. Veamos entonces que estos 4 generales cogieron para los 4 extremos de la tierra y empezó una guerra llamada la guerra de los diádocos, no diáconos, sino diádocos. Y la palabra diádoco significa, o viene del idioma griego clásico, cuyo significado es sucesor. Está hablando de los 4 diádocos, los 4 sucesores, que eran los 4 generales principales de Alejandro Magno. Y estos son las 4 cabezas de leopardo. Bien, amados, veamos los 4 nombres de los generales y la parte geográfica hacia donde se fue cada uno de ellos. Allí habla de las 4 alas de leopardo. Los 4 generales que se dirigieron a los 4 extremos de la tierra. Y vamos a ver hacia dónde se fueron. División del imperio griego y sus generales. Está Ptolomeo I, uno de los generales. ¿Qué tierras tomó Ptolomeo? Tomó Egipto, en África, Chipre, Cilicia y los territorios árabes cercanos a Egipto. Este fue el fundador de la dinastía Lágida o Ptolemaica. Luego el segundo, Lisímaco. Lisímaco le correspondió Tracia. A Seleuco I le asignaron Asia Menor. Le asignaron Siria, allí está, y Persia, que es actual Irán. Permítame le leo esto. Formando el imperio Seleucida. Estos fueron los años de apogeo del imperio Seleucida. Nada menos que 16 ciudades fundó Seleuco I con el nombre de su padre, Antíoco. Aquí aparece un nombre importante, Antíoco. Téngalo en cuenta. Entre ellas,
una nueva capital para su imperio en la margen del río Orontes. ¿Dónde queda el río Orontes? Allá en la Mesopotamia, por allá por Asiria, Antioquía. Tanto Seleuco como sus sucesores intentaron promover la cultura y el idioma griegos, pero no tuvieron éxito. Allá donde intentaron imponerlos se encontraron con revueltas, y en cuanto a la inmigración helena cesaba, los pueblos del imperio regresaban a su cultura original. Una de esas sublevaciones, la revuelta macabea, año 400, un poco antes de Cristo, llevó a la independencia de Judea cuando los gobernantes greco-macedonios erigieron una estatua de Zeus en uno de los templos de Jerusalén. Mire cómo empieza a aflorar la abominación desoladora. Y el otro general es Antígono, el cíclope. Le tocó Macedonia y Grecia. Le decían el cíclope por cuanto era tuerto. Aquí están los 4 generales de Alejandro Magno que heredaron el imperio griego y se regaron hacia los 4 extremos. Como veíamos ahora, entre estos 4 generales del fallecido Alejandro el Grande empezó una guerra de 20 años, 2 décadas, por territorio, por poder, la cual fue denominada la Guerra de los Diádocos. Cada uno de estos fundó su propio imperio y el territorio que le correspondió. Emprendieron cruzadas helenísticas, repito, ¿qué son las cruzadas helenísticas? Cruzadas que pretendían implantar el idioma y la cultura griegas. Esas eran las cruzadas helenísticas, con el fin de perpetuarse e implantar su idioma y su cultura. Pero la verdad es que ninguno de ellos tuvo el poder y la gloria del imperio griego fundado por Alejandro Magno, como dice Daniel 8:22. Escucha bien lo que dice la profecía. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Grecia no volvió a ser la misma después de la muerte de Alejandro el Grande. Los generales tuvieron poder, pero no llegaron a tener la fuerza y el poder del imperio griego, tal cual lo dice la Biblia. Perdón hermanos, 4 balazos. Tranquila mami, no se preocupe, no se me vaya a estresar. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 20, para ir desentrañando esta profecía. La palabra de Dios dice en Daniel 9:20, pongan mucha atención. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel, teniendo aún en su recuerdo el impacto que ocasionó en su vida el sueño del caído rey Nabucodonosor y el significado del mismo, el cual recibió del Dios eterno, me refiero al sueño del capítulo 2, ahora sumado a la visión posterior de las 4 bestias que él tuvo, esa noche de descanso que él tenía, él se encontraba estremecido, impactado de tal manera que esas imágenes permanecían vivas en su mente y en su corazón. Su ser estaba tremendamente estremecido, él estaba inquieto y meditaba más y más en el asunto. Mira lo que dice Daniel 7:28. Daniel 7:28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 8:27, mira lo que dice la palabra. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿De qué visión está hablando él? De las 4 bestias que él vio, pero la que más lo afectó, lo impactó, fue la 4ª bestia. Daniel vio lo atroz que iba a ser el imperio romano. Si tú has estudiado teología o has estudiado la historia de la iglesia, te das cuenta que el imperio romano fue el imperio más carnicero, más sanguinario contra el pueblo de Dios y contra todos los pueblos bárbaros. No sé si has oído hablar de los cruzados, un tipo de cosas, los templarios. Esos llegaban a sangre y fuego a invadir y a tomar lo que fuera. Entonces esto llevó a Daniel a elevar una oración por su pueblo y el pecado de su pueblo. Él había visto en el capítulo 7 esas visiones. En el capítulo 8 Dios le revela lo de los imperios medo-persa y griego. Y él está estremecido y empieza a orar en el capítulo 9 por Israel, por Judá, por su pueblo. Él está clamando a Dios.
del capítulo 1 al 19, Daniel dice que revisó el rollo a ver de cuánto tiempo habían de pasar los judíos en Babilonia y leyó el profeta Jeremías que había dicho 70 años. Entonces Daniel se humilló y dijo al Señor: Señor, tuya la justicia, nuestra la confusión de rostro, contra ti han pecado nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros gobernadores, nuestros padres y nosotros, perdónanos, Señor. Y cuando Daniel empieza a hacer esa confesión, en esa atmósfera de clamor, de intercesión, viene otra revelación, otra visión que involucra a su pueblo, y es la visión de las 70 semanas que aparecen en el capítulo 9. Veamos las características de esa visión para ir ampliando lo que les dije al inicio a manera de introducción. Características de la visión. Son 70 semanas de años. Daniel 9:24. Le dice el ángel: 70 semanas hay para tu pueblo. Entonces, como lo vimos al inicio, son semanas de años, es decir, 490 años. Segunda característica de la visión. Son para el pueblo de Daniel, dice la palabra en Daniel 9:24, la parte B, o sea, para el pueblo judío. Yo no sé por qué hay gente que quiere pelear con la Biblia y forzar el texto. La Biblia habla claramente que la visión de las 70 semanas son para Daniel y su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Pues el pueblo judío. Tercera característica, también para su santa ciudad. ¿Y cuál es su santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén, está claro el texto, refiriéndose entonces a Jerusalén. Como ya lo dije antes, la iglesia no hace parte de esas semanas ni al comienzo ni al final. Es el trato de Dios exclusivamente con su pueblo. Es la economía, el trato de Dios con su pueblo Israel, el pueblo por elección. Cuarta característica, póngame en atención, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, lo cual sucedió en el año 444 antes de Cristo, hasta la venida del Mesías príncipe, o sea Jesucristo, dice la Biblia, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas más 62 semanas? 69 semanas. Dice la palabra, para un total de 69 semanas, es decir, 483 años. O sea que faltan 7 años en esa revelación, en esa profecía. La quinta característica es que en ese periodo de tiempo se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Usted puede leer Daniel capítulo 9, versículo 25, que lo dice textualmente, y puede leer el capítulo 10. Y Esdras capítulos 1 al 5, usted ve cómo los que volvieron a Israel empiezan a reconstruir a Jerusalén, los muros, el templo, en tiempos angustiosos. Se le levantó Sanbalat, Tobit, los árabes, un montón de enemigos. Sexta característica, se le quitará la vida al Mesías príncipe, Daniel 9:26, la parte A. Y todos los 4 evangelios hablan de cómo se le quita la vida al Mesías príncipe. Y cuando esto sucede, dice la Biblia que no será por sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no muere por culpa propia, sino por culpa nuestra. Séptima característica, dice la palabra de Dios, y se anuncia la semana de 7 años final, o sea, la semana número 70, que quedaría en el paréntesis de Dios, para cerrar el ciclo de la historia profética. Esta semana, damas y caballeros, les llamó Jesucristo la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Cómo le parece? Donde el anticristo se manifestará. Tremendo. Y esa realidad está allí. Nada la puede cambiar. Alterar el texto es faltar a la verdad teológica y a la verdad interpretativa, gramático-histórica, que es la manera de interpretar más correcta. Bien, hermanos, la Biblia con gran claridad nos enseña que hasta la muerte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, transcurrieron 69 semanas de años, o sea, 483 años. La última semana quedó suspendida en el tiempo, por voluntad del Señor y con un propósito. Vamos a ver cuál era el propósito y cuándo empieza esa importantísima última semana, la semana 70 de Daniel. Hablemos entonces en estos últimos minuticos que quedan para dejar un abrebocas en su vida,
para que no se pierda este tema que dentro de 8 días vamos a apasionarnos más, vamos a adentrarnos en la profecía bíblica y escatológica acerca de estos tiempos que estamos viviendo. El paréntesis de Dios. Veamos qué pasó con Judá durante ese tiempo y la formación de la iglesia durante el mismo. Vamos a estar alternando entre Israel y la iglesia e Israel. ¿Por qué? Porque cohabitaron de manera simultánea. ¿A qué le llamamos el paréntesis de Dios? Recuerde que si se hubiera cumplido la semana, gracias dulzura, si se hubiera cumplido la semana 70 inmediatamente después de la muerte del Mesías, pues ya eso hubiera sido todo, pero se detuvo en el tiempo la última semana. El paréntesis de Dios, un receso en la historia. Hablemos del pueblo judío. Es importante orar por Israel. Es importante bendecir a Israel. Es importante pedir a Dios que levante y defienda a su pueblo. Desde que se cumplieron las 69 semanas de años y murió el Salvador en la cruz del mundo, se suspendió en el tiempo el trato de Dios con Israel, sin perderlo de vista, claro está. Ese pueblo judío que atravesaría todo tipo de vejámenes en el mundo, fuera de su tierra, y siendo víctimas del desprecio, la humillación, la tortura y la muerte por todos los rincones del mundo a donde fue esparcido. Vamos a ver esta situación. La toma de Jerusalén la profetizó Jesús. Recuerden que estando Jesús en el monte de los olivos, no recuerdo el monte exactamente, se le acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá del fin del mundo? Le hacen 3 preguntas. ¿Por qué le preguntan eso? Porque los discípulos le están diciendo al Señor: mire qué templos tan hermosos y esto y aquello. Y Jesús les dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Ellos quedaron inquietos y le preguntaron. Y Jesús había profetizado también cuando lo llevaban rumbo por la calle dolorosa a la cumbre del dolor, a la cumbre del Calvario, a la cumbre de la victoria y no del fracaso de Dios. Unas mujeres se acercan llorando y Jesús les dice: no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, porque vendrán días en que, mejor dicho, van a ver lo indecible. Jesús tenía 33 años y medio cuando dijo eso. Y a los 36 años y medio se cumplió. Después de eso, a los 70 años después de Cristo, vino la desgracia sobre el pueblo judío. Vamos a ver la toma de Jerusalén. Lástima que no podemos apoyar esto con imágenes. Gracias por su paciencia. La verdad nos quedó grande trabajar el método de la pantalla donde salgo yo y donde puedo ponerle material. Pero ojalá me comprenda y sigamos adelante. En el año 70 después de Cristo, lo puede corroborar con la historia, el ejército romano dirigido por su futuro emperador Tito, hijo del emperador Vespasiano, junto con Tiberio Julio Alejandro, con su segundo al mando, después de 4 años de asedio, logró sitiar y conquistar la ciudad de Jerusalén, misma que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66 después de Cristo. La ciudad y su famoso templo fueron saqueados y destruidos en el mismo año de su conquista. Todo lo había predicho el mismísimo Señor Jesús cuando iba con rumbo al sacrificio, lo que les dije ahora, Lucas 23, 26 al 31. Hay fotos que muestran, pinturas que muestran la toma de Jerusalén, la pérdida de la independencia del pueblo judío. Y aquí hay una historia que a mí me estremeció, indagando, preguntando, averiguando. Te la voy a contar. Un dato adicional sobre Masada. ¿Qué pasó? Después de la caída de Jerusalén, en manos de Tito, hijo de Vespasiano, emperador romano, en el año 70 después de Cristo, los pocos judíos sobrevivientes que habían podido eludir la captura se abrieron camino a través del desierto de Judea hasta un lugar llamado Masada. Usted lo puede preguntar, ahí está la geografía. Es una zona montañosa, rocallosa, altísima, un fuerte. Los cuales ellos se unieron a los patriotas en su determinación de continuar la lucha por la libertad. Y en el otoño del año 72 después de Cristo, Flavio Silva, el general romano,
tomó sus legiones y sitió Masada, donde se habían refugiado los judíos sobrevivientes, los que oponían resistencia a esa invasión romana. Lograron terminar la enorme trampa de tierra hasta la cumbre, donde se resguardaban los pocos judíos que resistían, y empezaron su escalada para capturarlos por la fuerza. Habían cerca de 1000 judíos, hombres, mujeres y niños. ¡Ay, Señor! Un sacerdote llamado Eleazar, ¡ay, Señor!, quien les advirtió los horrores que les habrían de acontecer si caían en manos de los romanos, pues propuso algo: que 10 de los militares asesinaran a los 990 restantes. Cuando quedaran los 10 militares, uno de ellos matara a los 9 y luego él se echara sobre su espada. Cuando subieron los ejércitos romanos a Masada, al fuerte, encontraron un tendido de muertes allí. Solo sobrevivieron, si usted me lo permite decir, sobrevivieron 2 mujeres y 5 niños, 7 personas. ¿Y por qué sobrevivieron? Porque se habían escondido. Y allí terminó la resistencia de los judíos contra los romanos y posteriormente fueron esparcidos por todo el mundo. Por todo el mundo. Me toca dejar hasta allí. Por mí seguiría. Pero vamos a dejar hasta allí para que sigamos viendo qué le pasó al pueblo judío. Estamos viendo historia más contemporánea. ¿Qué le pasó al pueblo judío? ¿Qué le pasó a las naciones? ¿Cuándo volvió? ¿Qué pasó? ¿Qué viene después? Cosas apasionantes que usted puede aprender si así lo desea. Yo le agradezco su interés y por estar aquí en esta bendición. Judá, perdió su independencia, cayó en manos de los romanos y allí empezó a sufrir el pueblo de Israel. Vamos a estar alternando. Hablaremos de Israel y hablaremos de la iglesia, lo que pasó. Porque recuerda que desde que Cristo murió empezó el paréntesis de Dios para formar la iglesia y después hablaremos de eso. Oremos un momentico al Dios Todopoderoso. Espero que esté siendo comprensivo el tema. Espero que esté siendo de bendición para tu vida. Y créeme, esto es profecía pura y escatología. Oremos un momentito al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, por tu bendita palabra, por lo que fue, lo que es y lo que vendrá, por esos grandes hombres de la historia, maravilloso Dios. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos. Permítenos ver todo este material para que aprendamos mucho más, porque dijo alguien: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Simón Bolívar dijo: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pues Señor, queremos aprender de esto. Queremos aprender de esto. No estamos paniqueados. No estoy diciendo que hay que romper la cuarentena. No estoy promoviendo que hay que volver a los altares. No estoy promoviendo eso. Tampoco estoy alarmado y tampoco estoy emocionado por la pandemia que me despertó ese espíritu. No, todo el tiempo he sido así. Y este módulo que estoy dando ahora es desde antes de la pandemia. De modo pues que, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la escatología y gracias por los que se interesan por esta temática. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo. Bendíceles grandemente y ayúdanos en estos tiempos postreros. En el nombre de Jesús, amén. Mañana, 10 de la mañana, escuela dominical. Y esperamos tenerte allí. Dios te bendiga.